¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Pese al tabú y al desconocimiento que rodea el condón femenino, este intenta ganar terreno aquí en Colombia, no solo como método de planificación, porque previene entre un 79 y un 95% de los embarazos, sino de protección contra enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo se colocan, se usan y se quitan? ¿Qué tan efectivos son? ¿Qué nivel de protección tienen? ¿Dónde se pueden conseguir? Hoy hablaremos de este método de anticoncepción. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta antes de colocarlo, por ejemplo? Preparen desde ya sus preguntas y así los invito para que participen de nuestro programa. Comenzamos en directo. Bueno, pues le preguntamos a la gente en la calle si sabían usar los condones femeninos, si sabían que existían, y con estas respuestas y la opinión de la gente comenzamos a poner este tema en contexto. Son como de la misma forma que los del hombre, solo que creo que son un poco como más anchos. Y ya, o sea, eso es lo que yo tengo entendido, no sé. Pues se introducen en la cavidad vaginal, se despliega pues más o menos como si fuera un condón para nosotros. Y hace las veces como pues si nosotros hubiéramos puesto un condón, pero en la cavidad vaginal. Me lo han mencionado, pues sé que bueno, es ¿cómo decirlo? O sea, las mujeres son las que se meten en el condón, o sea, ¿sí me hago entender? Sí, he escuchado sobre ellos. Me parece que está bien hecho porque las mujeres también nos debemos proteger, no solo los hombres. Y me imagino que deben ser como en el sentido contrario y que deben tener como alguna forma para que pues no, que ajusten y que no se vayan como, pues que no vaya a haber riesgo de que se suelten o alguna cosa así. Los condones femeninos, ¿cómo se usan? ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre este método de anticoncepción? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método, que también se les llama condones internos? De eso vamos a hablar hoy aquí en directo de Canal Capital, y para hablar de este tema está hoy con nosotros el doctor Juan Carlos Vargas, es asesor científico de Profamilia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, desde ya los invito para que participen, para que nos llamen ya mismo y nos formulen sus preguntas, cuestionamientos, inquietudes, opiniones sobre este tema. Si ustedes sabían que estos condones para mujeres existían, si saben cómo se tienen que usar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de colocárnoslos, cómo es que se deben colocar, porque seguramente muchos de nosotros no sabemos cómo se deben usar. Bueno, doctor Juan Carlos. Yo creo que hay como mucha curiosidad sobre todo, ¿no? Porque obviamente conocemos el condón que es el masculino, el que todos conocemos, y debe haber mucha curiosidad por parte de nosotras las mujeres, pero creo que también hay una cosa positiva de este método de anticoncepción, que es el hecho que obviamente nosotras como mujeres nos podamos proteger, ¿verdad? Que tengamos digamos, la posibilidad de tomar esa decisión, ¿cierto? Sí, y el condón tiene como su historia, o sea, el condón nace en la Edad Media, el condón masculino, se llama condón porque se lo ideó un lord de la corte inglesa que se llamaba Sir Condom, por eso se llama condón, y él lo creó para hombres, para la protección de las infecciones de transmisión sexual. Luego se desarrollan las cosas naturales como es el látex y empieza todo el desarrollo del condón, y a mediados de los años 90 Profamilia lanza una campaña que se llamaba El condón lo cargo yo, que era con actrices de televisión. Y era la forma de decirle a las mujeres, lleven los condones ustedes para que haya protección. Pero poco a poco se fueron desarrollando los condones femeninos que ofrecen una protección, digamos, extendida, porque no solamente protegen la parte interna de la vagina, sino la parte externa en la vulva también. Bueno, entonces el condón femenino le permite a la mujer dejar de depender del hombre, ¿no? Pues si ellos no lo quieren usar, nosotros tenemos esa posibilidad de entonces usarlo y de proteger nuestra salud sexual como mujeres. Tenemos este modelo acá, esta ilustración que vamos a estar utilizando durante el programa, porque obviamente lo vamos a hacer práctico, didáctico, muy visual, para que podamos saber cómo es que se debe hacer uso de estos condones femeninos. Quiero saber cuál es la diferencia, doctor, entre el condón femenino y el que normalmente es el tradicional, el que conocemos. El condón masculino es diseñado para la anatomía masculina, es decir, es una funda de látex elástica que se adapta y se ajusta a la anatomía masculina, es decir, se ajusta al pene y queda desde la raíz del pene hasta la punta. La diferencia del condón femenino es que tiene un anillo que protege hasta la parte del cuello del útero,
es decir, toda la extensión de la vagina, y un anillo exterior que nos sirve para proteger la parte externa de la vagina, es decir, donde están los labios. Y así disminuye también el riesgo de contagio de algunos de los tipos de virus de papiloma humano. Es decir, no es solo método anticoncepción, sino también para prevenir, evitar las enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Pero ¿qué nivel de protección tiene, doctor? ¿Qué porcentaje, digamos? Los condones en general, bien usados, para protección anticonceptiva, tienen eficacias hasta el 93-95%. Y para prevención de infecciones de transmisión sexual, las eficacias están entre el 95 y el 99%, pero en lo que llamamos el uso ideal, es decir, en condiciones perfectas de uso, que obviamente son difíciles de alcanzar porque hay que aprender a usarlo, hay que negociar el uso y hay que hacerlo bien. Muy bien, vamos a mirar qué está preguntando la gente en la calle sobre nuestro tema de hoy aquí en directo. ¿Cómo son sus características físicas? Si es igual que el que se usa o el que utilizan los hombres. Bueno, a propósito de esta pregunta, yo creo que lo podemos... Vamos a sacarlo y abrir uno, mostrarlo. porque sí hay diferencias, pues el empaque, como pueden ver, es mucho más grande, Sí. porque el condón es más grande, pero igual viene con su dentado para que sea de más fácil apertura. Ujú. Y además es más grande que el masculino, pero obviamente se puede portar en la Se cartera, puede llevar es en la decir, cartera, es portátil, claro. es cómodo. Sí, ¿no? exacto. Y además trae como un dilatadorcito para que siempre esté bien armado. Y este es el condón. Entonces, esto es la gran diferencia. Sin este dilatador o sin esta argollita, sería igual a un condón masculino. Y la diferencia es que esta parte va dentro de la vagina y la otra parte va afuera. Y eso es lo que hace la gran diferencia en el uso. Pero el material del que está hecho es el mismo látex, es lubricado para que sea fácil la postura y el uso, que además no haya riesgo de que se arrugue en el momento del uso. Bueno, ya lo conocemos, ya lo vimos. Más adelante vamos a estar explicando bien, doctor Juan Carlos, cómo es que se usa, cómo lo tenemos que colocar, qué posición debemos adquirir, las manos también, ¿no? De qué manera nos pueden ayudar, obviamente, a colocarnos el condón femenino. Aquí en Colombia, ¿qué tanto se conoce, doctor Juan Carlos, este método? Realmente es poco, es porque el condón femenino como tal no está en el registro de los métodos anticonceptivos, no está dentro de los anticonceptivos que entrega los planes de beneficios de las EPS, pero el condón femenino ha sido utilizado desde hace unos años y se consigue básicamente en las tiendas de sex shop, es donde uno consigue los condones femeninos, porque Es los decir, importan ellos directamente. Sí, en una pero farmacia, en una farmacia es más difícil. Mucha gente los trae de fuera, cuando viajan los traen de fuera, pero aquí, digamos, si quisiera conseguir hoy uno, yo la recomendación que haría sería ir a un sex shop. Muy bien, en cuanto a costos, por ejemplo, ¿cuánto está costando? El problema es que sí es más Son costoso. costositos. Es más costoso. Se calcula que el condón femenino, después del uso que se ha hecho, su precio que inicialmente era de $3, es decir, alrededor de 9.000 pesos, hoy en día está entre unos 50 y $2 en algunos mercados. Entonces sí sigue siendo mucho más costoso que el masculino. Doctor, sin embargo, si nosotros estamos hablando, obviamente, e invitando a la gente, a los televidentes, a que se cuiden, a que se protejan, a que evitemos las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, embarazos adolescentes, en fin, sería bueno que, obviamente, que el Estado también nos apoyara en eso y se realizaran más campañas de divulgación, de difusión de este método. Sí, realmente es como un derecho que tenemos todos. Dentro de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que son parte de los derechos humanos, está el derecho a beneficiarnos del progreso científico, el derecho a la información, y pues qué mejor que un programa como este que le explica a la gente de otras alternativas que hay y que seguramente las tendremos en el país en algún momento. Bien, hoy estamos hablando de los condones femeninos. Este tema que lo teníamos pendiente ahí porque ustedes también estaban interesados en que lo tratáramos aquí en nuestro programa, en directo de Canal Capital. Y estamos hablando hoy de esto, conversando. Y queremos que ustedes hagan parte de esta conversación que tenemos acá con el doctor Juan Carlos Vargas, que es el director científico de Profamilia. Y nos está explicando, obviamente, como siempre lo digo, haciendo mucha pedagogía sobre estos temas que nos interesan. En este caso, para podernos proteger de enfermedades de transmisión sexual y también de embarazos no deseados, porque sirve también como, obviamente, método de anticoncepción. Vamos con una pregunta de la calle, a ver qué está preguntándose la gente hasta ahora. ¿Dónde puedo encontrar los condones femeninos y si tienen el mismo valor de los condones de hombre? Bueno. Ya lo habíamos dicho, respondido, sí. Se consiguen en las tiendas de sex shop y es un poquito más costoso que el condón masculino. Además, porque si va a un sex shop y le ofrecen condones masculinos, también son más caros porque muchas veces son condones que tienen un componente de diversión. Entonces tienen figuritas, son fluorescentes, tienen muchas otras cosas
que no traen los condones, digamos, tradicionales que utilizamos. Bueno, doctor Juan Carlos, entremos ahora sí en el uso y colocación de este condón femenino. Antes de comenzar a hacerlo de una manera muy práctica, ¿qué debemos tener en cuenta antes de colocarlo? Por ejemplo, se me ocurre a mí que debemos estar pendientes de la fecha de vencimiento, ese tipo de cosas. El previo, digamos, antes de abrirlo, ¿qué hay que hacer? Lo más importante es revisar la fecha de vencimiento, no abrirlo ni con los dientes ni con tijera. Los empaques de los condones todos vienen hechos para que sean fáciles de abrir. Tienen esto indentado o tienen muesquitas que hace que sea mucho más fácil de abrir. Y eso es lo que se debe tener en cuenta. Una vez uno ve que el empaque está en buenas condiciones y que la fecha de vencimiento está vigente, ya lo puede utilizar. Y el riesgo ahora que toca el tema de no abrirlo con la boca, ¿qué puede pasar si uno no lo abre bien? Que lo rompa. Que de pronto esté parte del látex ahí y al romperlo con los dientes se haga algún tipo de perforación. Bien. Bueno, doctor, arranquemos entonces. Vamos a explicar primero dónde va el condón femenino. Entonces, esto es el aparato genital de una mujer, lo abrimos por la mitad. Este es el útero, este es el cuello del útero y esta estructura que vemos acá sería la vagina, que es una cavidad cónica. Toda esta pared vaginal es la que debe quedar recubierta con el condón femenino y sobre todo cubriendo la parte del cuello del útero, que es esto que vemos acá, que es por donde ascienden los espermatozoides para ir a buscar el óvulo en las trompas. Entonces, poner una barrera ahí, obviamente, para que no... Por eso se le llama método de barrera. Si ya nosotros armamos el modelo en la forma correcta, entonces, ¿qué vamos a ver? Ya aquí estaría, esta sería la parte externa. Y esto es una zona que debe quedar cubierta también con el látex para hacer otro sitio de protección adicional. Bien, entonces lo podemos... Vamos entonces a hacer ya el uso. Este pues es un modelo que es un poquito más estrecho, además es rígido. La mucosa vaginal y la pared vaginal en general es una mucosa elástica. Entonces lo que se hace es con el dedo se empuja y se fija en la parte externa. Debe cubrir toda esa parte externa que usted nos mencionó. No hay que preocuparse que si quedó bien, que si quedó estirado, que si no quedó estirado, porque durante la relación coital ya penetrativa, el condón se estira. Y entonces... Pero ¿cómo hacemos, Doc, para que cubra esa parte externa? Porque obviamente se puede cerrar. Se puede cerrar, exacto. Aquí, obviamente, este modelo es un poquito más amplio que los labios menores de una mujer y esto tiene, este anillito hace que se quede como más duro. fijo. La parte de afuera es más durita y permite que se mantenga abierta la entrada. Tiene ese doble uso y es que se mantenga abierto y segundo, facilita el retiro. Y hace que esto ya no se puede entrar tan fácilmente, que es el otro temor es que se fuera adentro. Hoy en día ya no nos preocupamos tanto por eso porque las mujeres con el uso de los tampones han aprendido a reconocer sus genitales. Entonces, ante la eventualidad que un condón se quedara adentro, no es sino con el dedo meterlo y apenas encuentre algún fragmento del condón, jalar que eso sale. Lo que me viene la curiosidad ahora, si la persona va a tener relaciones sexuales, no sé si es un poquito aparatoso o cuánto podría demorar o mientras uno le coge la práctica, porque uno ve que de pronto el masculino es como más fácil de poner, se puso y listo. Esto obviamente la mujer tiene que buscar la posición, la posición de las piernas, en fin. Y no sé si obviamente en ese momento previo de la relación no se puede enfriar ahí como ese momento. Sí, es importante. Decíamos también que el uso de los tampones ha aprendido a las mujeres a reconocer su anatomía y saben perfectamente cómo poner las piernas y levantar la cadera para que les sea más fácil ponerlo. Pero lo importante es, y seguramente este programa lo están viendo muchos hombres, es que ellos lo aprendan a poner. Porque esto puede ser parte del juego erótico y puede ser algo que aumenta la fase de excitación de la respuesta sexual y es el poder introducir el condón. Porque no olvidemos que en esta zona de la entrada de la vagina, muy aquí a la entradita, está el famoso punto G, que es un área de máxima sensibilidad en la pared vaginal y eso ayuda muchísimo a que la relación sea mucho más placentera. Porque no le damos una idea a los hombres que nos están viendo hasta ahora aquí en directo de Canal Capital de cómo podemos convertir este método en un juego sexual o un juego de estimulación. ¿Qué tocaría hacer? Hay dos estructuras donde la mujer tiene la mayor percepción o la mayor sensibilidad durante la fase de excitación en una respuesta sexual. Una es el clítoris, que estaría ubicado como en esta zona, aquí en este modelo no está, y otro es el punto G, que está más o menos, si uno midiera la falange distal del dedo más largo que tiene uno en la mano, estaría a la altura de esa falange. Y ahí se encuentra una zona que es del tamaño de una lenteja, y es una zona que es un poquito más dura. Entonces, si al poner el condón hace presión sobre esa zona, va a aumentar la respuesta sexual de su compañera.
Ok, es decir, no hay necesidad de ponerlo como minuticos antes, sino hace parte, podría ser parte del juego sexual allí, de ese momento previo a la relación sexual, pero he escuchado también que lo podemos usar o colocar horas antes. Se puede poner un poco antes. El látex, por lo general, recomendamos que no lo dejen más de media hora puesto porque por el calor, cuando aumenta la respuesta sexual, todas estas paredes vaginales se llenan de mayor cantidad de sangre y entonces aumenta la temperatura. Y ese aumento de la temperatura puede hacer que el látex pierda un poquito la resistencia. Entonces, media hora antes sí se puede poner. Bueno, expliquemos cómo lo sacaríamos. El retiro es muy fácil porque gracias al anillo no es sino jalar. Lo importante es tener la precaución que no se vaya a regar el contenido. Entonces muchas veces hay quienes le dan como una vueltica para hacer como un nudo y de esa forma lo pueden sacar sin problema. Ok. No es desechable. Hay que aclarar eso. Desechable. Es desechable. Sí. Y una vez lo retiren, como aquí queda el contenido de la eyaculación, es importante hacerle un nudo para que no haya riesgo biológico para quien manipule la basura de la casa. Ok. Entonces hacerle un nudito, generalmente es más fácil hacerlo de este lado que del lado del anillo, le hacen un nudito y lo vuelve en papel higiénico y lo tira a la basura. Ojo con eso porque yo me confundí ahora, es desechable, porque es que ahorita estamos hablando con el doctor que en África, ¿cómo es la cosa? En África hay un programa para intentar tener condones femeninos reutilizables para abaratar el costo. Pero entonces son de otro material un poco más resistente y la señora o el señor tendrá que lavarlo después del uso, ponerlo a secar y hacerle un tratamiento para guardarlo y tenerlo listo para la siguiente vez. Mejor no, mejor que sea. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Doctor, la sensación, lo que se puede sentir, sea la mujer que el hombre, por el material que está hecho, ¿cómo sería? ¿Cambia en algo? ¿Sería igual? Incluso nosotros cuando hacemos con condón masculinos ejercicios, les decimos a los jóvenes, que son quienes empiezan a hacer el uso del condón en el despertar de la sexualidad, y les decimos, pongan los dedos dentro del condón y pásenlos por una superficie con los ojos cerrados y reconocen muy fácilmente la superficie. Incluso podríamos poner aquí un pelo y pasar la mano por encima del pelo tapada con el látex y se siente igual. Es decir, ese es uno de los grandes mitos. Hoy en día la tecnología del látex hace que sea mucho más delgado, no se pierde la sensibilidad ni tampoco la sensación de calor que ofrece la pared vaginal con mayor circulación sanguínea. Bien, ¿los condones femeninos son efectivos? ¿Qué tan eficaces son en cuanto a la protección que nos pueden dar a nosotras las mujeres? ¿Cuáles son las desventajas y desventajas? ¿Cuáles son las diferencias con ese método de anticoncepción, que es el condón obviamente masculino, el que nosotros conocemos, el tradicional? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Gustavo, lo saludo inmediatamente porque quiero saber, sé que se está moviendo en las redes sociales, nuestras redes sociales aquí en el canal, sobre nuestro tema. ¿Qué está diciendo la gente? Cuéntanos. Feliz noche para usted, Luz, para nuestro invitado y por supuesto para nuestros televidentes que nos acompañan todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerde, si quiere participar en nuestro tema del día, los condones femeninos, escríbanos a través de nuestras plataformas digitales, nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, Facebook Live y Periscope. Bueno, comencemos esta ronda de preguntas y opiniones. Veamos qué están diciendo nuestros tuiteros. @Cantillo Luisa, ella nos pregunta, ¿por qué los condones femeninos no se le hace tanta publicidad como a los condones de los hombres? Muy buena pregunta, Luisa, ya nuestro experto estará apuntando para responder tu pregunta. Sigue participando nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerde, utilizando la etiqueta En Directo Capital. Nuestro siguiente televidente es @AlexValeroL. Él nos comenta, creo que no son seguros. He escuchado de varios accidentes donde el condón se queda atorado. Alex, gracias por participar con nosotros en nuestras redes sociales. Sigan conectados ahí a través de Canal Capital con El Directo. Si quiere contarnos sus preguntas, sus opiniones, contarnos su experiencia personal, escríbanos aquí en tiempo real, nosotros responderemos sus preguntas. Y para terminar esta ronda de preguntas y opiniones, vamos con nuestro último televidente, que es @Juliet_14. Ella nos pregunta, ¿junto al condón femenino es necesario usar otro método anticonceptivo? Juliet, gracias por participar en El Directo de Canal Capital. Recuerden, sigan conectados ahí todas las noches con nuestro tema del día, los condones femeninos. Aquí nuestros expertos, en este caso el doctor, nos responderá a sus inquietudes. Luz Helena, continúe con nuestros invitados. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por recoger siempre lo más destacado de Twitter, de la opinión de nuestros tuiteros. Varias preguntas, digamos, algunas de estas ya las hemos respondido, doctor Juan Carlos, pero debemos entender también que la gente, el televidente va obviamente conectándose minuto a minuto con la señal de Canal Capital, entonces siempre es importante que estemos recordando, ¿verdad?, la información que estamos dando acá. Decían, ¿por qué no se le hace tanta publicidad a los condones para mujeres?
Pues realmente no se le hace publicidad, es por eso, porque no están disponibles en los supermercados ni en las farmacias en este país. Entonces, pues al no estar disponibles en esas condiciones, pues no les se le hace publicidad porque no es fácil conseguirlos. Pero el comentario de Luisa es muy válido, o sea, hoy en día debería hacerse publicidad igual a los dos. Sin embargo, en Colombia existe una versión de condón como unisex, podríamos llamar, que es un condón que es para poner dentro de la vagina y tiene un anillo también externo, muy parecido al que acabamos de mostrar, que incluso viene dentro de unos pantalones de ropa interior. Son modelos que han venido sacando una fábrica colombiana de condones. ¿Pero se consiguen aquí en Bogotá? Se consiguen en Bogotá, es una fábrica barranquillera la que los produce y realmente existe esa versión. Existen estos de látex que son, digamos, los internacionalmente más reconocidos, pero también existen los otros condones que son producidos en el país, que no son todos de látex, sino hay de poliuretano para aquellos que son alérgicos. Porque como lo decía el doctor Juan Carlos, no se consiguen fácilmente, efectivamente, se consiguen únicamente en estos almacenes de sex shop, allí, entonces porque son importados, los que en este momento se encuentran aquí en Colombia, podemos encontrar aquí en nuestro país, son importados y obviamente son un poquito costosos. ¿Qué tan seguros? Hablaban de qué tan seguros son y en qué porcentaje los puede el cuerpo de pronto absorber. Decía el que de pronto se le quedaba ahí. El riesgo es lo que decía el televidente, es que se quede atorado dentro de la vagina. Y lo dijimos al principio, la ventaja del anillo externo es para evitar que no se vaya a introducir todo el condón dentro de la vagina y entonces pierda su efecto de anticonceptivo. Pero el anillo es lo que hace que no se atore. Sí, es que hay una cosa que es importante, porque yo creo que el temor, de pronto un temor que podemos tener las mujeres es precisamente que el cuerpo lo absorba y después obviamente sea difícil sacarlo. Pero yo les quiero obviamente explicar esto. Yo que lo tengo en la mano, este anillito que queda por fuera de la vagina, que debe como recubrir, ¿verdad?, los labios de la vagina, tiene un material un poco más duro que el látex, que es el que se introduce dentro de la vagina. Entonces, obviamente, esto difícilmente se va a ir, pues el cuerpo lo va a absorber. Entonces, eso es importante aclarar. Bueno, la tercera pregunta del tuitero, ¿es necesario usar otro método? Pues esa pregunta es importantísima, porque el condón es como el negro en la moda, sale con todo. El condón se puede usar con píldoras, con inyección, con dispositivo, con implantes subdérmicos, incluso con ligadura de trompas y vasectomía, porque tiene ese otro efecto que es la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. No hace falta reforzarlo con otro método, aunque algunas personas utilizan óvulos anticonceptivos, espermicidas, pero sí sirve para la protección de infecciones y enfermedades. Doctor, hemos hablado de cuando se usa introduciéndolo por la vagina, pero también se puede usar por el ano. Pues realmente no está diseñado para sexo anal. Para sexo anal sí hay condones masculinos, entonces es preferible en sexo anal utilizar condón masculino, porque este es más difícil de poner, es más difícil de poner, de introducirlo para el sexo anal. Muy bien, quiero saber si tenemos una última pregunta de la calle, si la gente sigue preguntando en la calle. Mi pregunta es, ¿qué tan sensibles son los condones femeninos? Bueno, yo creo que esa pregunta es como frecuente también, qué tan sensibles pueden ser, y creo que todos tenemos la duda de lo que yo le he preguntado, la sensación, porque sí sabe que obviamente muchos no usan el condón, el preservativo, precisamente porque cambia la sensación, cambia un poco la sensibilidad. Ahí la televidente también lo está preguntando, ¿en qué tanto cambia la sensibilidad en el momento de la relación? Realmente uno debería decir que no cambia, porque el látex permite sentir el calor y realmente las terminales nerviosas que hay, tanto en la cabeza del pene como dentro de la vagina, no son terminales para diferenciar estructuras, son más de percepción, de sensibilidad. Entonces permite sentir el calor, permite también sentir, digamos, como la sensación previa al orgasmo. Todas esas sensaciones no deben cambiar con el uso de un condón de látex. ¿Cuánto debe demorar uno más o menos poniéndoselo? ¿Cuánto es el tiempo estimado? Al principio es un poquito más difícil mientras se aprende, pero la recomendación que hacemos muchas veces a las mujeres es que ellas mismas exploren antes de ponerlo, como cuando lo hacen, cuando van a poner el tampón,
o las que son usuarias de anillo vaginal, ellas lo saben perfectamente cómo ponerlo, entonces ya reconocen su anatomía. Una vez reconociendo la anatomía, esto no dura más de 30 segundos. Es decir, las mujeres que usan el tampón ya saben también obviamente la posición, ¿verdad?, que deben adquirir, cómo se deben poner las piernas, qué tanto se... Es decir, ya conocen un poco cómo es el método para poder utilizar estos condones femeninos. Hacemos una breve pausa. Antes del corte vamos al dato. Y aquí está. Con un uso constante y correcto, los condones femeninos tienen una tasa de falla del 5%. 5%. Con un uso inadecuado, la tasa es mucho mayor, alrededor del 21%. Pausa breve y volvemos. ¿Cuánto nos cuesta arreglar esto? ¿Quién paga el arreglo de todo esto? Paco, ¿será que esto lo paga la alcaldía? Ya sé, con los impuestos que pagan mis papás. Esto nos cuesta y es de nosotros. No lo dañes porque nos cuesta mucho más. Fácil si lo entiendo yo, seguro lo entiendes tú. En el 2018, empieza el día con la mejor compañía. En Despierta Bogotá. Bienvenidos, Despierta Bogotá, qué bueno estar con ustedes. Son las 6 de la mañana y es el momento perfecto para decirles Despierta Bogotá. Al mediodía, conoce las noticias más importantes de la capital colombiana en nuestro sistema informativo. Se acaba de firmar el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Y termina el día con el análisis, la opinión y el debate en Opina Bogotá. La opinión del programa va a tratar sobre los oscuros negocios que se están denunciando en la sabana de Bogotá. En el 2018, Bogotá se ve y se vive por Canal Capital. Soy Cerbero, saludo a Canal Capital rapeando por toda la ciudad, como siempre represento a toda mi gente. Hey, esto es Hip Hop presente. Este viernes 23 de febrero, el hip hop, el reggaetón, la champeta y la salsa choque se toman Bogotá, porque llega la música urbana a la escena de Canal Capital. A partir de las 8:30 de la noche, la música se ve y se vive por Canal Capital. Canal Capital y la Alcaldía de Bogotá transformaron la televisión pública en un espacio cultural y educativo. Por primera vez, el Canal de Bogotá recibió 13 nominaciones a los premios India Catalina. TVT Sin Límites, 8 nominaciones. Mejor documental para televisión, Encuentro entre dos peregrinos. Mejor noticiero regional, Sistema Informativo Canal Capital. Mejor presentadora de deportes, Yanjane Meneses. Mejor producción de interés público, Rock al Parque. Mejor producción de inclusión social, Conectados. Canal Capital es Bogotá, en los premios India Catalina. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Estos días de Cuaresma podríamos orar, socorrer con limón a nuestros hermanos y mortificar nuestro cuerpo con el ayuno. En otras palabras, mejorar nuestras relaciones con Dios, nuestro Padre Celestial, con nuestros hermanos, la gente, y tratar de ser personas mejores. Oremos a Dios, adorémoslo como nuestro Creador, alabémoslo por sus cualidades y por las obras espléndidas. Ayudemos al prójimo,
no solo materialmente. Seamos amables, tendamos la mano, saludemos, aconsejemos, ayudemos a todos. Y arrepintámonos de nuestros pecados y equivocaciones. Suframos con paciencia, vivamos moderadamente. Esa podría ser realmente una bella manera de vivir la Cuaresma y prepararnos a Pascua. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Bien, 7 de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy hablando de este método de anticoncepción y no solo, sino también para prevenir y evitar enfermedades de transmisión sexual. Son los preservativos como estos, que son los condones femeninos. De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa, conociendo algunos conceptos básicos sobre cómo colocar, cómo usar, cómo quitar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta con este método de anticoncepción, que ya lo hemos dicho, no se consigue tan fácilmente aquí en nuestro país, también por un tema de costos, pero se puede conseguir, por ejemplo, en estas tiendas de sex shop. Ahí ustedes las pueden conseguir. Miren, esto es un tema importante para nosotras las mujeres porque nos ayuda a lo que decíamos, a no depender de la decisión del hombre. Si el hombre ha decidido para la relación sexual no usar el condón, no ponérselo, pues nosotras lo podemos hacer, cuidar nuestro cuerpo y así proteger nuestra salud sexual. Así que por eso es que es muy importante y hoy estamos hablando de ese tema. Bueno, doctor Juan Carlos, voy inmediatamente con un mensaje que ya me llegó aquí hace ratico, porque sé que la gente de Facebook Live está siempre pendiente del programa. Aquí, esto es un mensaje de Twitter. Saludo a la gente de Facebook Live, porque sé que siempre están ahí pendientes. Este es de Twitter, que dice hashtag en directo capital, qué buen tema el de los condones femeninos. Los felicito por educarnos más en estos temas. Nos escribe @sidiramkaur. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estoy atenta a sus comentarios. Si tienen preguntas, para que aprovechen a nuestro especialista acá, que es el que sabe de estos temas. Bueno, doctor, nos quedaron allí varias preguntitas que queremos aprovechar al máximo en este tiempo que nos queda de programa. Preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, nos preguntaban qué sabores. ¿Estos condones femeninos tienen sabores? ¿Qué características especiales tienen? No, estos vienen realmente de solo látex sin sabor. Vienen lubricados, eso sí. Porque pues además para la postura es necesario la lubricación y vienen así como los veíamos. Hay que tener en cuenta que este dilatador que tiene esta marca, porque este es única, pues esta marca es la que trae esta almohadillita se debe dejar retirada para el momento del uso. Okay, entonces, esto es importante. No todos estos condones femeninos traen esta almohadilla que es el dilatador, como un dilatador pequeño. Que ojo, no nos los vamos a introducir dentro de la vagina. Entonces, yo creo que de pronto es oportuno que volvamos a hacer el ejercicio para ver cómo es que tenemos que poner. Viene con este dilatador, ¿para qué? Dentro del estuche, para que esté separadas las paredes y esté todo abierto, dilatado. Digamos, dilatado. Sí, pero entonces en el momento del uso se saca el dilatador, que es una esponja. Como les digo, no todas las marcas lo traen y ya se hace la introducción. Y con la mano nos vamos ayudando. Con la mano y listo. En el momento de la relación sexual termina siendo completamente estirado el preservativo. Si quitamos esta partecita, ahí lo pueden ver, ocupa toda la longitud de la vagina. ¿Hasta dónde debe llegar ese condón? Llega hasta el fondo de la vagina, en la parte de abajo del cuello del útero, que es donde se establece la relación sexual. Muy bien. ¿Y para quitarlo? Para quitarlo no es sino hacer esto. Usted nos decía que lo mejor por seguridad era darle una vueltica para que no se vaya a regar el contenido en el momento de sacarlo. Muy bien. Doctor, estamos hablando de este tema, de cuánto tiempo antes nos los debemos colocar. Porque habíamos leído que hasta 8 horas uno podía ponérselo con anticipación antes de una relación sexual. Pero ¿eso es recomendable o qué es lo ideal? Porque hay unos condones que obviamente por sus características no aguantan todo ese tiempo y se pueden romper, ¿no? Por ejemplo, el condón masculino no se recomienda usarlo más de 20 minutos puesto. Si a los 20 minutos no ha habido eyaculación, se debe cambiar por otro. En este depende del tipo de material del que esté hecho. El fabricante pone la advertencia si es para uso largo o no, pero la gran mayoría de ellos, si son de látex, la recomendación es no dejarlos puestos más de media hora. Doctor, en la consulta, por ejemplo, en su experiencia, como siempre lo pregunto, ¿qué tantas consultas, qué tantas preguntas, curiosidades? ¿La gente sí pregunta por este método o no tiene ni idea que Poco la gente, porque usualmente las personas buscan aquellos métodos que les puedan mantener
el darles el suministro del método. Entonces, cuando son de estos métodos es más difícil porque el suministro no es tan fácil. Pero hay mujeres que sí dicen, yo quiero tener un condón femenino y quiero tenerlos en mi cartera o en mi bolso o en mi casa para aquellos momentos, como lo decíamos al principio, de parejas que se niegan a usar el condón masculino y la mujer sí quiere tener una protección. Doctor Juan Carlos, en Profamilia, por ejemplo, ¿han hecho algún tipo de estudio, encuestas en la calle que les permita como saber si las mujeres están dispuestas a usarlo, a ponérselo? Hicimos una investigación ya hace muchos años, no específicamente con el condón femenino, pero sí con otro método anticonceptivo que se llama el diafragma, que es una copita de látex que se pone tapando el cuello del útero, y las mujeres colombianas no lo aceptaron mucho, pero valdría la pena volverlo a hacer por una razón. Este estudio se hizo a finales de los años 90, principios del 2000, cuando no había tanto uso, por ejemplo, de los tampones vaginales y de las copas menstruales que están usando hoy las mujeres. Entonces yo creo que después del uso de estos dos métodos para la menstruación, tendría más aceptación el diafragma. Yo creo también, Doc, que es un tema de temor, ¿no? De nosotras las mujeres, de tocar nuestro cuerpo, de introducirle cosas, es decir, de esas novedades que siempre hay en el mercado, y es como un temor. Pero eso que usted decía, ahora como obviamente con el uso del tampón y eso nos va abriendo mucho más el espectro y el panorama para poderlo hacer. Vamos inmediatamente a la línea telefónica. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Gracias. Al doctor Vargas esta pregunta. Él siendo una persona tan reconocida, porque esta entidad a la que él de alguna manera y a nivel nacional representa, persona muy importante, tanto como el doctor Valdés, quien seguramente todos en temas de salud deben de conocer muy bien. La Organización Mundial de la Salud, doctor, ¿por qué no hace los esfuerzos que ustedes como organización privada hacen en todo el territorio nacional? A mí me consta que ustedes llegan a sitios muy profundos de nuestro país con los temas de reproducción y salud sexual. ¿Por qué el Estado no ayuda a estas entidades que tienen una fuerza enorme y que han bregado en todos los tanto en el religioso como en el político, llegarle a la gente? Personas como usted tan importantes, créame, son una representación y un signo que sería escuchado por otros países que, aparte de ser un reconocimiento, y no hablemos netamente económico, pero sí el que más nos preocupa a nosotros los hombres, la salud de nuestras mujeres en estos ámbitos, tanto para ellas como para nosotros, es supremamente importante. ¿Por qué, doctor, otros países no aunan esfuerzos para ayudar a esta pobre nación en esos aspectos tan importantes? Muy bien, Carlos. Gracias por comunicarse con nosotros a esta hora aquí en nuestro programa. Yo le agrego a eso, doctor Juan Carlos, que en Colombia bien sabemos que hay una alta tasa de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces esto sería realmente una cosa muy importante que uno pudiera sentir de verdad, escuchar campañas de divulgación, de difusión, para que nosotros nos pudiéramos proteger como mujeres. ¿Qué le responde al señor Carlos? Muchas gracias por sus palabras para Profamilia y para conmigo especialmente. El Estado está haciendo esfuerzos, incluso le cuento, señor Carlos, hoy en día los médicos tienen que hacer un entrenamiento en prevención de violencia basada en el género, o sea, violencia contra las mujeres, y es como un requisito que tenemos que tener quienes trabajamos con salud sexual y salud reproductiva. Nuestro país hace esfuerzos para mejorar las condiciones, incluso somos líderes en la región en conocimiento de métodos, en prevalencia de uso de métodos, pero sí, usted tiene razón, necesitamos un poco más de apoyo para poder llegar de manera continua a esas regiones alejadas del país, donde las personas no tienen acceso a estos métodos y donde necesitamos tenerlos de tal forma que ellos no tengan que tener mucho trabajo para conseguirlos, porque hay que tener en cuenta que un pasaje de bus en la economía de una familia de escasos recursos cuenta. Usted está diciendo que hay avances, se están haciendo esfuerzos. ¿Qué tipo de programas, de trabajos en cuanto a la salud sexual que no conozcamos, pues están adelantando?
Pues miren, tenemos esta nueva guía de práctica clínica, que es como le llamamos, de violencia basada en género, es decir, de reconocimiento de las mujeres que pueden ser víctimas de violencia doméstica, porque hay una ruta de atención para ellas. Es una situación bastante difícil, incluso le decimos una patología, porque es una enfermedad que va creciendo dentro del hogar. Primero, estas mujeres son maltratadas y se les baja la autoestima, entonces ellas no reconocen el maltrato, y después las lesiones van aumentando, las agresiones van aumentando, hasta que muchas veces vemos momentos en que las matan. Entonces, ese es uno de los puntos en que estamos avanzando, y es en entrenarnos, en reconocer dentro de la consulta a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Por otro lado, el Estado hace esfuerzos. Hoy tenemos una amplia gama de métodos anticonceptivos en el país. El implante subdérmico, por ejemplo, es de los últimos que entró y que está ayudando mucho a las mujeres adolescentes y jóvenes, sobre todo que están iniciando sus carreras universitarias. El programa de vacunación contra el virus de papiloma humano es un esfuerzo enorme que ha hecho el país para que esta vacuna esté a disposición gratis de nuestras adolescentes para prevenir el cáncer de cuello uterino, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de perder a una mujer por una enfermedad que es prevenible. Bien, voy con Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Realmente muy contenta con el tema de los anticonceptivos femeninos, porque más allá de si los tenemos o no los tenemos, es buscar la educación, que nos den educación, porque nos falta educación como tal a las mujeres para no caer en enfermedades de transmisión, para no tener embarazos no deseados, y realmente esto me parece una muy buena elección de lo que están haciendo y lo que el gobierno está haciendo. Vale, Andrea, muchísimas gracias por tu comentario. No sé si quiere agregar algo. Sí, es muy importante que todos nos eduquemos, que las mujeres se eduquen, porque es la forma como podemos pedir las cosas, ya sabiendo que existen, cómo se usan y cuáles son sus ventajas. Perfecto. Amparo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Amparo, cuéntanos. Quería preguntar sobre las copas menstruales, que nunca había escuchado eso. Muy bien, doctor. Pues sí, Amparo, las copas menstruales es como una nueva tendencia que existe ya desde hace varios años. Son hechas de un material que se llama silástico, y que reemplaza como los tampones y las toallas higiénicas. Son unas copitas que vienen por tallas, que la mujer, cuando va a tener la menstruación, lo introduce en la vagina y queda cubriendo el cuello del útero, de tal forma que la sangre menstrual cae en esa copa. ¿Copita de qué material está hecho? Parecido a los nuevos guantes que hay ahora en las cocinas para no quemarse, de ese material plástico. Pues es una resina, caucho, es como un caucho, pero es una resina quirúrgica. Esto cubre el cuello del útero y se recoge ahí la sangre menstrual. ¿Pero lo absorbe? No, es como una copita, lo va guardando ahí, la mujer lo retira, lo desecha la sangre menstrual, le echa una enjuagada en el lavamanos y vuelve y lo pone. Esto es amigable con el medio ambiente, porque una copa menstrual puede llegar a durar hasta 10 años. Bien, doctor Luna, ya nos tenemos que despedir, pero pregunta final y rapidito, sexo oral con este método. Con este método, pues al estar cubierto parte de la parte externa de la vagina, se puede cubrir para la práctica del sexo oral, o lo otro que se puede utilizar son los plásticos estos que se utilizan para envolver los alimentos. Se corta un cuadrito y se cubre esta zona para un sexo oral seguro. Bueno, entonces, muchísimas gracias como siempre por estar acá con nosotros. Muy importante esto, entonces, antes de utilizarlo, revíselo bien la fecha de vencimiento del paquete, y luego tienen que abrirlo cuidadosamente. El condón femenino viene ya lubricado, pero después usted le puede aplicar más lubricante si lo considera necesario, si lo desea. Hay que relajarse y ponerse en una posición cómoda. Ya ustedes saben cuál es la posición, digamos, más conveniente, con la que más ustedes se sientan cómodos. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en directo de Canal Capital, gracias por sintonizarnos y por preferirnos. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en nuestro programa en directo. Feliz noche.